celebramos esta fiesta de San José Obrero, una fiesta que fue instituida por el Papa Pío XII en el año 1955. El Papa, aunque inspirándose en el Evangelio, pretendía cristianizar de este modo la fiesta del trabajo creada por la Sociedad Internacional Socialista en el año de 1889. Y al mismo tiempo recogía la rica herencia de los recientes obispos de Roma que habían presentado a San José como modelo de los obreros y de los trabajadores. Sin embargo, dado que no todas las naciones celebran la fiesta del trabajo el primero del año, como por ejemplo aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? El nuevo calendario de 1969 ha reducido esta solemnidad a una memoria facultativa, pero en este año especial en que está el patronazgo de San José, ciertamente nos permite reflexionar, dar gracias a Dios por esta presencia tan grande de San José en nuestra vida, y que la palabra de Dios, por otra parte, nos ayuda a reflexionar en torno a lo que es nuestra vida como movimiento, como renovación carismática aquí y ahora, desde esta realidad del trabajo. ¿Cuál es la misión que Dios le confía al hombre? La primera lectura en el relato del libro del Génesis presenta la creación como el punto culminante de toda la creación. Y este relato posee una característica singular y única. El hombre, el ser humano, hombre-mujer, es el único ser entre todas las criaturas creado a imagen de Dios. El Dios invisible, en otras palabras, se refleja en la imagen, en el rostro frágil del hombre. Es decir, una de las grandes cosas que nosotros vamos o debemos recoger de este relato del libro del Génesis es que cada uno de nosotros está llamado a proyectar la imagen de Dios invisible en nuestras vidas. No se nos confía poco trabajo. Es decir, cada persona en una sociedad incluso increyente, en donde hoy se quiere construir un mundo al margen de Dios. Cada uno de nosotros está llamado como a ser, como una imagen. Vemos aquí la imagen del Sagrado Corazón y me hace recordar justamente este amor inmenso que Dios tiene para conmigo. Y así los signos, la imagen de Cristo resucitado, me habla de este gran acontecimiento. Cada uno de nosotros, queridos hermanos y hermanas, cada uno de los que estamos presentes aquí y de los que nos están siguiendo de manera virtual a través de esta transmisión, cada uno de nosotros está llamado a reflejar el rostro invisible de Dios en nuestras vidas. Vuelvo a decir, es un gran compromiso. Porque ciertamente tendremos que ir purificando muchas veces nuestras pequeñeces para que se dé a conocer cada vez más a ese Dios que nos refleja, entre otras cosas, y no nos habla de otras cosas, sino del amor. El Dios invisible que se refleja hombre y mujer, somos imágenes de Dios, como lo dice el texto del Génesis. A imagen de Dios los creó, varón y hombre los creó. Cuán importante en una sociedad que trata de comenzar a ponernos un gran problema de identidad. Escuchamos hoy en día cada vez más frecuentemente, muchos chicos, jóvenes, no reconocen su identidad. Por si fuera poco, hoy en día en muchos de los formularios, los formularios que se tienen que llenar, dicen cuál es su género. Hombre, mujer, no opino. O sea, me abstengo. ¿Qué cosa está reflejando esto? Que nos están poniendo delante, es decir, van sembrando la duda. Resulta que después de mucho tiempo no sabes a quién perteneces, quién eres, a quién está llamado a reflejar. Este pasaje del libro del Génesis, en esta gran celebración, entonces nos invita a nosotros, en primer lugar, a poder reconocer. Y de allí nos dice la palabra de Dios
como Renovación Carismática, que el Espíritu Santo viene a enseñárnoslo todo. El Espíritu Santo viene a darnos claridad en medio de la confusión, en medio de un mundo en el que quiere sembrar la duda, en medio de un mundo que quiere sembrar un poco la división o mucha división, en un mundo en que nos quiere enfrentados unos a otros. Es ahora cuando estamos llamados a decirle: yo soy imagen del Dios invisible. Dios me ha dado una misión aquí en la tierra. Dios me ha dado a mí algo que tengo y que estoy llamado a realizarlo. No es un capricho, sino que parte de una misión que Dios me ha dado. Del mismo modo que Dios es misterio de comunión personal de amor, así el hombre es amor, es capacidad de relación, de comunión interpersonal. Nosotros, queridos hermanos y hermanas, en nuestros círculos de oración, estamos llamados a reflejar esta comunión. Estamos llamados a tener que ir rompiendo barreras. Hoy en día vivimos en la arquidiócesis de Chicago el programa. Ya algunas parroquias han pasado por este proceso, otras están en pleno proceso y otras muy brevemente entrarán en este proceso de lo que estamos llamando Renueva mi Iglesia, en donde nos vemos consolidados con otras parroquias y en donde tenemos que romper justamente algo que viene trayendo a la sociedad, que es la división. La Renovación Carismática Católica, como fruto del Espíritu, no está sembrado a formar la división, sino la unidad. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso al Señor. Y si estamos llamados a formar la unidad, ¿por qué? Porque somos fiel reflejo del Dios que es comunión, del Dios que es el que trabaja en la misión, del Dios que nos hace poder hacer posible esta imagen. ¿Podríamos nosotros con toda claridad, con toda fuerza, con toda honestidad decirle a la arquidiócesis de Chicago: aquí está el movimiento de la Renovación Carismática Católica para comenzar a trabajar en los dones y carismas que nos vayan llevando a la unidad? Cada parroquia en diversos lugares vamos entrando ciertamente en conflictos, porque algunos tienen algunas tradiciones que han recibido y a lo mejor están dirigiendo esta línea o este caminar en su grupo de oración. Pero cuando nos toca de ver, queridos hermanos y hermanas, todos tenemos un mismo apellido, todos los que estamos presentes y todos los que nos están escuchando, somos católicos carismáticos. Hay una identidad que nos está llamando a poder dar a conocer aquello que es propio, aquello, vuelvo a decir, que Dios nos está encomendando a cada uno de nosotros. El señor cardenal el año pasado, en el mensaje que nos dirigía a la Renovación Carismática Católica de Chicago, nos decía, entre otras cosas, y nos invitaba a trabajar justamente en este punto. Por eso, esto, según el autor sagrado, cada hombre, cada mujer, cada carismático, diría yo, es imagen de Dios por su autoridad sobre el universo, por su inteligencia creadora a semejanza de la inteligencia divina, con lo que ha puesto condiciones de dominar la naturaleza, desarrollarla y transformarla. Se nos critica mucho a los católicos, a los carismáticos, como que nuestra espiritualidad no tiene demasiada injerencia, es decir, como que no está muy involucrada en el tema social. Como que solamente trabajamos la parte espiritual. Sin embargo, insiste mucho la doctrina de la Iglesia e insiste el Papa Francisco en esto, que no podríamos nosotros estar desvinculados de nuestra historia, de nuestra realidad, de nuestro ser seres en el mundo. Si hay algo que caracteriza al laicado, es su ser del mundo. Especialistas en el mundo, ¿por qué? Porque está en el ámbito de las familias, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de los estudios, está presente en toda la sociedad. Y a toda esa sociedad se nos inculca el transformarla, parte de esta base del texto sagrado del libro del Génesis, a transformarla, a darle un nuevo contenido, a darle ese contenido según los valores de Dios. Hermanos y hermanas, si vivimos este momento de crisis concretamente en la sociedad, que la pandemia lo que ha hecho es acelerar un poco este caminar.
Pero si vivimos una crisis, si hay problemas de identidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí está la particularidad que Dios nos ha dado. Nos ha dado autoridad sobre todo el universo. Porque somos semejantes a Él, se nos da autoridad para dominar la naturaleza, para transformarle, para darle un contenido que vaya de acuerdo a los valores de Dios. Creo que de pronto San José, como nos va mostrando en la vida oculta de Jesús, Jesús ha ido aprendiendo a realizar esta obra de trabajo, para irla transformando, para darle dignidad al trabajo, para que nosotros podamos darle un nuevo contenido. Como carismáticos, ayudados por la fuerza del Espíritu Santo, estamos llamados a darle ese contenido específico a nuestra sociedad. Basta, queridos hermanos y hermanas, de estarnos quejando de que si uno piensa de esta manera y el otro piensa de otra manera. El tiempo sigue corriendo hacia adelante, no hacia atrás. No podemos estar pensando en lo que esto fue hace mucho tiempo. Tenemos que pensar en lo que Dios está poniendo en nuestro camino. Tenemos que pensar en la fuerza que viene de lo alto. Tenemos que pensar que somos imágenes para darle un nuevo contenido a esta sociedad que está reclamando la presencia de Dios cada vez más grande. Estamos llamados, queridos hermanos y hermanas, a romper las divisiones, porque en la división esto es justamente lo que quiere Satanás, que estemos divididos para que él pueda gobernar. Pero hoy, en el nombre de Jesús, siguiendo este mandato del Señor, es que pedimos la autoridad de Dios que está sobre cada uno de nosotros para crear la unidad, para transformar el mundo, para darle un nuevo contenido, para poder hablar de los valores cristianos que se nos han confiado a cada uno de nosotros. Es así como tenemos que crecer, es así como tenemos que darle esta expresión. Esto es una expresión cotidiana de este amor en la vida de la familia de Nazaret, que es el trabajo. El texto del Evangelio se nos presenta ese tipo de trabajo en el que José trataba de asegurar el mantenimiento de la familia. ¿Y cómo lo hacía? Trabajando como carpintero. Esta simple palabra abarca toda la vida de San José. Para Jesús estos son los años de la vida escondida de la que habla el evangelista tras el episodio ocurrido en el templo. Dice la palabra de Dios en San Lucas: bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Esta es su misión, es decir, la obediencia de Jesús en la casa de Nazaret es entendida también como una participación en el trabajo de José. La Renovación Carismática Católica, diría yo, en este tiempo, está llamada a vivir esta particularidad como de esa vida oculta de Jesús. Vida oculta que no es que no esté haciendo nada. Es el tiempo en el que nos permite reflexionar y meditar cuál es nuestro caminar. Aprendiendo de San José, que con el trabajo y la oración, de la lectura de la Sagrada Escritura, podemos encontrar entonces cuál es nuestro caminar en este momento de la historia. Vuelvo a decir, creo que ha pasado ya demasiado tiempo, queridos hermanos y hermanas. Ha pasado demasiado tiempo en el que hemos ido dando riendas, es decir, se ha permitido que muchos gobernantes saquen leyes que van en contra de la moral católica. ¿Vamos a estarnos quejando de lo que es casi imposible poder dar marcha atrás? La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Jesús aprendió justamente de San José, que es en el trabajo cotidiano. Vosotros, muchos de ustedes que están presentes en la sociedad en diversos lugares de trabajo, no en vano viniste aquí a los Estados Unidos. Estás aquí por una razón fundamental. ¿Qué nos va mostrando estas realidades? Estamos en este sector, hablaba con el padre Andrés. ¿Cuál es la realidad que nos toca vivir en este sector de la Arquidiócesis de Chicago? Una transformación. Siguen habiendo movimientos. Sabemos que la comunidad hispana
va creciendo, los jóvenes van creciendo y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para que esos jóvenes vivan su identidad cristiana, católica? Además, ¿por qué no decirlo, de una identidad carismática? ¿Dónde es donde tenemos que ir trabajando? No es en el templo, es en el lugar del trabajo. Jesús aprendió de San José, además, en lo que iba escuchando en la sinagoga cada sábado, lo aprendió de San José cuando estaba ahí sentado frente al banco de carpintería. Es en ese banco, en esa carpintería, en ese lugar de trabajo, trabajando en un restaurante, trabajando como mesero, trabajando en las diversas áreas, cuidando enfermos, en todas las áreas que vosotros están trabajando cada día, donde nosotros no podemos callar ni dejar de decir cuál es nuestra base. Somos criaturas de Dios, somos creados por Dios, estamos llamados por Dios a transformar el mundo. Basta el tiempo de callar, basta el tiempo de dejar qué es lo que nosotros debemos hacer en torno a nuestra fe. Queridos hermanos y hermanas, para algo nos dice el Señor que nos ha dado un espíritu no de cobardía, sino de valentía. Un espíritu para que podamos alzar la voz de Jesucristo, que está padeciendo todavía en estos tiempos cuando se quiere callar la voz de la iglesia. Es tiempo en donde nosotros tenemos que trabajar para un cese a la violencia. Es un tiempo en donde tenemos que trabajar para educar a aquellos que el Señor nos está confiando, porque estamos llamados a ser imagen y semejanza de un Dios que es amor, de un Dios que es comunión, de un Dios que no separa, sino de un Dios que une. La fiesta de San José nos presenta esta realidad, la importancia del trabajo, el crecimiento humano de Jesús en sabiduría, edad y gracia representó una parte notable de la virtud laboriosa, al ser el trabajo un bien del hombre que transforma la naturaleza y hace el hombre en cierto sentido más hombre. Muchos de nosotros ocupamos trabajos sencillos, pero no por eso son menos dignos. Y de esto no tenemos que nosotros asustarnos y decirnos, es que hacemos lo que otros no quieren hacer. No, querido hermano, usted hace lo que Dios le está invitando a hacer, porque en las cosas pequeñas es donde Dios se glorifica. Porque es a través de las cosas pequeñas donde nosotros podemos transformar el mundo. Es a través de esas cosas pequeñas en donde nuestra presencia tiene que ser cualificada. No podemos ser cualquier persona. Tenemos que darle un contenido a la sociedad. La importancia del trabajo en la vida del hombre requiere que se conozca y asimilen aquellos contenidos. Decía San Juan Pablo II, decía él en su encíclica Redentoris Custos, decía él, la vida del hombre, que ayuden a todos los hombres a acercarse a través a él, a Dios, creador y redentor, a participar en sus planes salvíficos respecto al hombre y al mundo, y a profundizar en sus vidas la amistad con Cristo, asumiendo mediante la fe una viva participación en su triple misión de sacerdote, profeta y rey. Es en el trabajo, no es que voy a trabajar por ganar dinero, es el trabajo aquel punto que nos debe ayudar a todos y a cada uno de nosotros a acercarnos a través de nuestro trabajo a Dios, que es creador y redentor, y a participar de sus planes salvíficos. Queridos hermanos y hermanas, si Dios, como nos dice la primera lectura, nos ha confiado a nosotros el mundo, ¿por qué abandonar el mundo? ¿Por qué comenzar a huir del mundo? Por eso es que muchas veces encontramos ciertas ideas que se van entrometiendo en nuestra iglesia, que se van entrometiendo en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque muchos cristianos católicos han abandonado su puesto en el mundo. Dice por eso el Concilio Vaticano II, y lo repetirá San Juan Pablo II en la Christi Fidelis Laici: estamos llamados a transformar el mundo según los criterios de Dios. Por lo tanto, os insto a todos y a
cada uno de ustedes, cristianos, católicos, sobre todo carismáticos, de aquí de la Arquidiócesis de Chicago, no abandonen el mundo, sino que involúcrense para que comencemos a transformar el mundo, porque el mundo necesita conocer la imagen del Dios invisible, un Dios que es amor, un Dios que es unidad, un Dios que es comunión, un Dios que no lo podemos apagar, porque el fuego del Espíritu ha venido para levantar, no para aplacar. El fuego del Espíritu viene para que nosotros podamos darle contenido a esta sociedad en el nombre de Cristo Jesús.